Estudio al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Muy buenos días a usted. Ministro, bienvenido. Tenemos mucho tema. Cárceles, a propósito de lo que planteaba Sebastián, Colonia, Dignidad, la expropiación para convertirlo en un sitio de memoria, lo que está pasando con su correligionaria Carol Cariola. Y quisiera que empezáramos, para despejar, con esta información que que revela el Mercurio ayer, y que dice: el día que Emilio Yang contactó a Jaime Gajardo para que recibiera una delegación de Fujian, y se acompaña de una fotografía en que usted, todavía como subsecretario de la cartera, recibe a este grupo de personas, entre ellas Emilio Yang, que es la persona que la Fiscalía está investigando por un eventual tráfico de influencias de la diputada Cariola con la exalcaldesa Iracy Hasser. ¿En qué contexto se da esto? ¿A título de qué lo contacta Emilio Yang? Porque usted habla en el artículo y dice que él fue el que le escribió para tener esta reunión por temas de seguridad y tecnología. Sí, bueno, primero que todo, algunas aclaraciones. A ver. El Ministerio de Justicia tiene una unidad de asuntos internacionales, porque nosotros permanentemente recibimos delegaciones extranjeras, pero además porque el Ministerio de Justicia participa en diversos organismos internacionales, por ejemplo la COMGIF, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, así en distintos organismos internacionales participamos directamente como Ministerio de Justicia. Somos la contraparte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, es decir, tenemos una agenda internacional muy vasta. Pero todo eso está lejos de este grupo de empresarios. Y recibimos, otra precisión que voy a hacer ahí, y nosotros recibimos delegaciones internacionales permanentemente. Entonces el Mercurio, al parecer, que está viendo si los distintos ministros, ministras o subsecretarios, subsecretarias se conocían o se habían contactado con Emilio Yang, me pregunta. Entonces yo le digo que efectivamente él me escribió, yo no lo conozco personalmente, me escribió en un momento, después revisamos la fecha, etcétera, y me pidió, me dijo que venía una delegación del gobierno de Fujian. Empresarios lo pusieron ellos, una delegación del gobierno de Fujian, que fue de hecho lo que nosotros le dijimos. ¿A título de qué le escribió Emilio Yang? ¿Cómo firmó? Soy Emilio Yang, representante de la Embajada, de la Cámara de Comercio de China. Me dice, soy Emilio Yang, me presento, estoy coordinando la venida de una delegación del gobierno de la provincia de Fujian y estamos viendo distintas actividades con distintas reparticiones públicas. Ya, no se planteó como miembro de la Embajada, no se planteó ni nada como miembro oficial. de la Embajada ni nada oficial. Yo le digo, perfecto, lo voy a comunicar con el jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales para que vean y coordinen la reunión. Perfecto. El jefe coordinó esta reunión, por cierto, se contactó con su contraparte oficial, que es el embajador en la Embajada de China, y se vio una fecha en particular, vio que los temas efectivamente eran atingentes al Ministerio de Justicia, porque muchas veces nos piden reuniones, pero los temas no son necesariamente atingentes, entonces nosotros derivamos a otros ministerios, ¿ya? Y vio que los temas efectivamente eran atingentes porque era la coordinación. Ellos lo que querían exponer era que en el marco de la Ruta de la Seda, que es donde participa la provincia de Fujian, se realiza un centro de servicios jurídicos. Entonces querían promocionar eso dentro del mundo jurídico nuestro. Y entonces era atingente, y además a nosotros nos interesaba mucho por temas de tecnologías que ellos están usando para el control de la delincuencia y en materia de cárcel. Ministro, ¿y alguien del Partido Comunista intercedió en su favor, de Yang? No, fue tal como, fue muy oficial todo. En el fondo, Emilio Yang me escribió, yo lo derivé, se hizo una reunión pública en el ministerio, de hecho nosotros la subimos a nuestras redes sociales. ¿Usted no pidió referencias tampoco de él? No pedí referencias de él. Se hizo tan oficial que vino el embajador junto con esta delegación, estuvo el embajador de China, y eso sería todo. ¿Qué le parece lo que se ha estado revelando estos días, la eventual participación o gestiones que habría habido para favorecer eventualmente a esta persona, y cómo se ha ido además complejizando la trama en torno a la diputada Carol Cariola? Sí, nosotros hemos sido bien claros, de hecho en otras entrevistas me han preguntado sobre otros casos judiciales, y nosotros como gobierno, yo en particular como ministro de Justicia, he sido bien claro, no me refiero a investigaciones individuales que se estén llevando en curso, ¿ya? Porque la complejidad de que entonces el ministro de Justicia tendría que estar refiriéndose permanentemente a distintas investigaciones que siempre son de alto interés público. Yo no me refiero, lo único que esperamos y lo que también hemos planteado es que la investigación sea transparente, sea objetiva, sea oportuna, sea rápida, porque siempre cuando están involucrados autoridades, en este caso la presidenta de la Cámara, es importante que se esclarezcan rápidamente para que la ciudadanía tenga confianza en la institución. ¿Y el allanamiento a la casa de la diputada cuando estaba dando a luz? Sí, bueno, nosotros como gobierno en eso también hemos marcado un punto. Lo marcaron las ministras, tanto la ex ministra Toá, la ministra Jara, la ministra vocera de gobierno, y en particular lo que yo he señalado es que es muy relevante que en
cualquier acción del Ministerio Público sean acciones oportunas, objetivas y apegadas completamente a derecho. ¿Y le pareció oportuna esta? Por eso dije lo anterior. Comparto, por cierto, lo que han señalado las ministras, y lo que yo reitero es que tienen que ser oportunas, objetivas y estrictamente apegadas. Y en este caso no fue oportuno, entonces. Creemos que en eso el Ministerio Público todavía tiene que explicar más de por qué lo realizó en ese momento, pudiendo haberlo hecho antes o eventualmente incluso haberlo hecho después. Lo que explicó el fiscal Patricio Cooper es que estaba en riesgo la diligencia, dado la cercanía entre Iracy Hasler y Carol Cariola. Esa era la entonces explicación. ahí la pregunta que surge es ¿por qué no lo hizo antes? Claro, porque... Con tiempo antes, teniendo estos antecedentes con mucho tiempo. Y sabiendo el estado en el que estaba la diputada. Digamos. Exacto. Entonces, por lo mismo nosotros hemos dicho que en esto hay que ser prudente en el actuar. Por cierto, hay un objetivo que es que no se ponga en riesgo la investigación, pero más allá de ese objetivo, que es el principal que tienen que tener los fiscales a la vista, es muy importante que al momento de hacer actuaciones tan intrusivas como esta, no se ponga en riesgo o no se ponga en duda que el Ministerio Público no tiene ningún otro interés que no sea asegurar la investigación. Ministro, ¿y se violaron los derechos humanos de la diputada y de su hijo, como plantea Carol Cariola este fin de semana en un mensaje, porque va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de este caso? Bueno, a nosotros nos parece que la presidenta de la Cámara tiene en su abanico un conjunto de acciones, las ejercerá conforme a lo que ella estime pertinente y, como le digo, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el fondo de la investigación. Lo importante acá es que nuevamente esta investigación ojalá se esclarezca rápidamente, porque estamos hablando además de una diputada, pero una diputada que es la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Es uno de los principales poderes del Estado. De hecho, es la tercera autoridad de nuestro país. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy relevante que aquí las investigaciones puedan desarrollarse lo más rápido posible. Es evidente que entre el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Chino hay una relación, de hecho lo ha reconocido el presidente del partido, Lautaro Carmona, dijo las relaciones de los partidos comunistas las llevan los partidos comunistas y nosotros tenemos una muy buena relación, y alerta sobre la posibilidad de un debilitamiento en la importantísima relación comercial que tiene China con Chile. Él habla de desprolijidades. Ojo, dice Lautaro Carmona, con que esto empiece por desprolijidades a tener consecuencias secundarias. Aquí hay un mundo completo que se relaciona con China. ¿Comparte ese temor? ¿Y de qué tenor son las relaciones entre el PC chileno y el PC chino? Usted es un militante de hace varios años. Sí. Bueno, yo soy miembro del Comité Central del Partido Comunista Chileno y tenemos una relación muy fluida con distintos partidos comunistas del mundo, pero mi rol como ministro de Estado no me corresponde referirme a cuestiones que tienen que ver los partidos y a las declaraciones, por cierto, del presidente del partido. Yo creo que él se explica por sí solo y él está en el rol de presidente del partido, yo vengo acá como ministro de Estado. Entonces hablemos de las materias de su cartera. Se electoralizó el tema de las cárceles, parece, por lo que ya señalaba Sebastián en su editorial, con Franco Parisi proponiendo cárceles en barcos en alta mar, el tema de la cárcel en el norte, en Arenales, si no me equivoco, Sí. Que es un proyecto que existe, pero ¿qué puede decir usted respecto de la celeridad y los tiempos en que vamos a tener esas plazas que hacen falta, incluso con la cárcel que se piensa construir acá en el barrio penitenciario? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque a pesar de que nosotros lo hemos presentado públicamente, generalmente yo entrego esta información, pareciera ser que muchos candidatos o no la tienen, o sus asesores no la reconocen, o derechamente no la informan, ¿ya? Y digo esto porque yo vengo del mundo de la academia y en la academia hay una muy buena práctica que yo creo que es de honestidad intelectual, que es muy significativa, que uno cuando toma cosas que vienen de otras personas, lo pone. Y de hecho nosotros sin ningún temor, hemos dicho, mire, nosotros esto lo tomamos del gobierno anterior, esto es un proyecto que venía de antes, etc. Lo digo porque nosotros tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria, ¿ya? Y en el plan maestro de infraestructura penitenciaria tenemos plazas que ya hemos puesto al servicio del sistema penitenciario desde el 2022 a la fecha, a más de 2.000 plazas, ¿ya? Es decir, nuestro sistema penitenciario en estos 3 años que llevamos como gobierno ya ha crecido en más de 2.000 plazas, ¿ya? Dentro de este año va a ser el doble, porque vamos a poner completamente en habilitación La Laguna, que es una cárcel que se comenzó a construir en los gobiernos pasados, que el gobierno del presidente Piñera tuvo un impulso importante, y por eso es relevante reconocer
la política penitenciaria es una política de Estado, no es una política de un solo gobierno. Por los tiempos que demora el Por desarrollo los de cada tiempos, proyecto. etcétera. Sí. Entonces, ¿Cuándo entra en operación la laguna y dónde la queda? laguna la inauguramos en enero de este año con el presidente de la República, que en la región del Maule, es el nuevo complejo penitenciario para el Maule, es la cárcel más moderna que tenemos en nuestro país, son 2.320 plazas y es una de las cárceles más modernas de América Latina. Ya, está habilitada. Está habilitada, está poblándose progresivamente y durante este año la vamos a poblar completamente. Son 2.320 plazas más las 2.000 plazas y fracción que ya hemos puesto en operación durante Penales nuestro existentes. gobierno. Claro, en ampliación, por ejemplo, nosotros pusimos en operación la ampliación de Biobío, que son 1.600 plazas. Hemos reaperturado varias cárceles a lo largo del país para hacernos cargo de los problemas penitenciarios. Pero además tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria que de aquí al año 2030 le va a incorporar a nuestro sistema penitenciario más de 12.000 plazas. ¿Y los plazos ¿Ya? son lentos como planteó Evelyn Matei? Los plazos son lentos y nosotros lo hemos reconocido, el Congreso lo ha reconocido ¿Y se y pueden por acelerar? eso, dentro de otras cosas, ya aprobamos una ley que es muy importante, que es la que nos permite descongelar los planes reguladores. Nosotros no podríamos estar hablando de la ampliación de Santiago 1 y apunto para allá porque está precisamente aquí al cerca. lado de donde estamos, sin que hubiéramos aprobado la ley 21.633, que se aprobó unánimemente en el Congreso, ¿ya? Que nos permite descongelar los planes reguladores, porque en muchos lugares uno de los principales problemas que teníamos era que los planes reguladores no permitían la construcción de más metros cuadrados Claro, de a los cárceles. alcaldes no les gusta eso. Exacto. Y por ende no podríamos incluso estar desarrollando nuestro plan penitenciario si no hubiéramos aprobado esa ley. Perfecto. ¿Ya? Y Santiago 1, a propósito, ¿cuáles son los plazos? Voy al tiro porque quería Sí. decir lo otro. Y estamos discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley que ya fue aprobado en particular por la Comisión de Constitución. Mañana estamos citados a la sala de la Cámara, que nosotros presentamos en diciembre del año pasado, para disminuir los plazos de construcción de las cárceles. Y ese proyecto, si lo aprobamos, nos va a permitir aproximadamente disminuir los plazos de construcción de cárceles en 36 meses. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Nosotros cada vez que construimos una cárcel tenemos distintos problemas, o mejor dicho, distintas trabas. Correcto. Por ejemplo, la toma de razón de Contraloría tarda para la licitación del diseño, para la licitación de la construcción, para el decreto que crea el nuevo establecimiento penitenciario. Tardan distintos meses, le estamos poniendo plazos de hasta 5 días. Ok. ¿Ya? El sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando es ampliación, no se va a requerir ir al sistema de evaluación de impacto ambiental. Va a bastar con la declaración que realice, en este caso, el Ministerio de Justicia y Gendarmería. El mandante. Si es una nueva cárcel, se van a disminuir a la mitad los plazos de evaluación de impacto ambiental. Es decir, este proyecto tiene impacto en distintos permisos sectoriales. El proyecto se refiere a los permisos del Ministerio de Desarrollo Social, a los permisos de obras públicas, entonces tiene impacto en distintos permisos sectoriales y con eso vamos a poder disminuir hasta en 36 meses la construcción de cárceles. Y ahí nuevamente un proyecto que está presentado en el Congreso Nacional. Entonces, ¿Y qué cuando le yo parece le digo, que la candidata Matei entonces haga esta declaración, además diciendo que hay que construir una cárcel en el norte cuando es una cárcel que ya está aprobada y en proceso? bueno, eso es lo otro que me ha llamado la atención. Se habla de cárceles en el desierto. Nosotros ya tenemos cárceles que están operando en el desierto. Está la cárcel de Alto Hospicio, que está a más de 10 kilómetros o por ahí de la ciudad, y si usted va a la locación es pleno desierto, es impresionante, prácticamente en la arena, ¿ya? Y de hecho tenemos algunos problemas constructivos porque por la forma de lo que significa construir en la arena, ¿ya? Luego usted va a la cárcel de Antofagasta, claro, está al lado de la Ruta 5 Norte, pero es también en lo que se denominaba La Negra en su momento, que es una zona industrial, pero también está en pleno desierto. Y además tenemos dos proyectos que se encontraban completamente paralizados cuando nosotros llegamos como gobierno, que nosotros lo hemos reactivado, pero actualmente se encuentran en proceso de licitación para la construcción. Entonces estamos muy avanzados. ¿Cuánto están demorando una licitación para una cárcel? Desde el momento en que se licita y se termina la construcción, en el caso que la última grande que tenemos, que la experiencia de la última grande, tomaron entre 6 y 7 años. ¿Ya? 6 y 7 años la licitación. Son plazos larguísimos. Son plazos largos. Estamos hablando ¿Pero ahí no de infraestructura. tiene un punto entonces, Evelyn Matei? Bueno, por eso estamos aprobando la ley que estamos aprobando. Ya, porque eso va a agilizar todo. Exacto. Ahora, Pero de y todas además maneras nosotros se van a hemos demorar. tomado medidas. Usted decía que se acortan los plazos en 36 meses, de todas maneras Son estamos 3 años. hablando de Claro, 3 3 años menos, pero 4 años para una construcción de una cárcel. Pero otra cosa, nosotros hemos tomado medidas administrativas. Tiene un punto la candidata, pero por eso voy de nuevo. Pareciera ser que desconocen lo que se está haciendo. Y eso me preocupa.
Porque Ministro. me preocupa que los candidatos no conozcan lo que se está haciendo, porque es difícil después llegar eventualmente, proponer cuestiones que ya se están desarrollando. Entonces, por eso voy. Usted dice es desconocimiento y le preocupa. Me preocupa. ¿O es mala intención Bueno, desconocer algo que existe? yo prefiero decir que es desconocimiento. ¿Ya? Nosotros tomamos una medida administrativa que es muy importante y que nos reduce plazo. Cuando yo le digo 6, 7 años, en el caso de La Laguna, se licitó primero el diseño, se entrega el diseño y después se licita la construcción. En el Arenal, que también está en pleno desierto, que estamos licitando para la construcción de la nueva cárcel de Copiapó, también una cárcel gigante, 2.300 y tantas plazas, y que se va a encontrar en pleno desierto, ahora en el desierto de Atacama, entre Copiapó y Caldera, nosotros estamos licitando el diseño y la construcción justa, y con un prediseño, que es la cárcel nueva que tenemos. Solo esa acción administrativa nos permite disminuir aproximadamente 18 meses en el proceso total. Entonces, no sé si me explico, hemos tomado distintas medidas para disminuir los plazos, y eso es lo que me preocupa de parte de lo que han señalado los candidatos. Estamos con el ministro Jaime Gajardo aquí en CNN Chile Radio. ¿Y qué le parece este tipo de propuestas como las que plantea Franco Parisi respecto a llevar a algunos de estos presos y organizaciones a un barco en alta mar, dice, completamente aislado? José Antonio Kast también dice que es necesario mantener a estas personas no solo en una cárcel en el desierto, sin visitas, sin régimen de contacto con nadie. ¿Qué le parecen todas esas propuestas y el tono que tienen? Bueno, la de una cárcel en alta mar me parece completamente inviable. Inviable. O sea, es desconocer lo que significa la operación y la gestión de un establecimiento penitenciario. Los establecimientos penitenciarios necesitan de conexión no solo para el traslado de sus funcionarios, sino que para el traslado de todos los insumos que necesitan a diario, para la operación misma de la cárcel, para eventualmente la llegada de internos, para la visita de las personas que van al interior de la cárcel, para la visita a los abogados. Es decir, una cárcel en alta mar es una cosa inviable en términos prácticos, en términos operativos. Sería además carísimo. O sea, estamos hablando de, yo creo que son propuestas rimbombantes para la galería, pero que desconocen absolutamente lo que significa la gestión de un sistema penitenciario moderno. Ninguna de esas propuestas la ha asumido ningún país que tiene un buen sistema penitenciario, un sistema penitenciario estable. Nosotros nos hemos distanciado del modelo de Bukele, y le voy a decir por qué. Nos hemos distanciado del modelo de Bukele por dos razones. Los sistemas penitenciarios estables en el mundo, que tienen los países democráticos y que respetan los derechos humanos, ¿ya? Y esto es bien relevante, respetar los derechos fundamentales por parte de un país democrático es clave, porque ese es el principal objetivo de la democracia, es el principal objetivo por el que todos nosotros queremos. Garantía para todos. Es una garantía para todos. ¿Ya? Entonces, nos hemos distanciado del modelo de Bukele por dos razones. Primero, el modelo Bukele no asegura el trabajo en reinserción social. Y la reinserción social es fundamental si lo que usted quiere tener es un sistema penitenciario estable. Y en segundo lugar, trata indiscriminadamente a los líderes de las bandas criminales con las personas que no necesariamente son líderes de las bandas criminales. Nosotros nos acercamos mucho más a un modelo de los países democráticos, España, Italia, el modelo de máxima seguridad que tiene Brasil, nos parece también un modelo de los cuales uno puede aprender. Nosotros, y aquí voy de nuevo, pareciera que hay desconocimiento. Nosotros tenemos en el Congreso un proyecto que crea el sistema de máxima seguridad al interior de nuestro sistema penitenciario. ¿Qué significa eso? Que establece un modelo similar al modelo italiano. De hecho, nosotros tuvimos la asistencia técnica de expertos italianos, expertos del Programa Europeo para el Combate al Crimen Organizado Transnacional de la Unión Europea, que son expertos españoles, expertos italianos. Nosotros estamos creando una fuerza especial de gendarmería similar a la que creó Italia cuando se produjeron los atentados y que costó la vida del juez Falcone. Claro. ¿Ya? Que crearon el Grupo Operativo Móvil en Italia. Nosotros estamos creando la Fuerza Especial de Gendarmería muy similar, porque entre otras cosas tuvimos un apoyo muy importante y de hecho lo seguimos teniendo. Yo estuve en Italia estrechando esos lazos con el
el ministro de Justicia italiano, con el fiscal antimafia, con las distintas agencias de cooperación. Que es un sistema que en el fondo lo que hace es un aislamiento total de los reos para que no se produzca, por ejemplo, la realización de delitos desde los penales, que es una realidad de todos los días acá en Chile. Le quería preguntar, ministro, estamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, por la relación con Gendarmería, a propósito de este oficio que le manda el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, que es una de las organizaciones gremiales de Gendarmería, al presidente Boric, derechamente, para acusar que usted ha tenido un trato discriminatorio, desigual, malos tratos e incumplimiento del protocolo de acuerdo suscrito con esa asociación en noviembre del 2023. Hablan también de prácticas antisindicales. ¿Qué dice usted, ministro, a estas acusaciones? Bueno, primero que todo, yo le he encargado al subsecretario que mantenga la relación con las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. Yo cuando era subsecretario tenía ese rol. Mantuvimos una relación bastante estable con las distintas organizaciones y asociaciones de Gendarmería, tanto de la oficialidad como de la suboficialidad, y también de la planta del personal no uniformado. En Gendarmería hay 3 plantas y 3 grupos de organizaciones sindicales, ¿ya? Hemos llegado a distintos acuerdos. Es bastante común, lamentablemente, que en las asociaciones gremiales haya disconformidad con algún punto y se ejercen distintos tipos de acciones que está dentro del ámbito de sus competencias para reclamar que no tienen alguna respuesta. Ya, ahora dicen que en innumerables oportunidades se suspendieron, postergaron o cancelaron reuniones solicitadas con bastante antelación. Se habló de una propuesta legislativa que tenía que presentarse durante el 2024. Ellos dicen que ese fue un compromiso que hicieron con usted el 2023 y eso jamás ocurrió. ¿No se siente también responsable personalmente, más allá de que este tipo de relaciones las lleve su subsecretario con esta asociación, porque usted fue el que comprometió estas cuestiones? Sí, o sea, como le digo, también uno podría decir las innumerables reuniones que sí se realizaron, ¿ya? Entonces, por eso uno a veces cuenta una parte de la historia. Hay muchas reuniones que se han realizado durante el año pasado, entiendo que ya tienen agendada una reunión para este año. Las asociaciones siempre demandan más atención de la que eventualmente las agendas de las autoridades puede dar. Efectivamente, solo un ejemplo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene 7 servicios relacionados. En esos 7 servicios relacionados hay muchas asociaciones gremiales, ¿ya? En Gendarmería hay más de 10, sí. En el Sename hay 3, en el Registro Civil hay 2, en el Servicio Médico Legal hay 2 o 3, no estoy tan seguro, en la Defensoría Penal y así voy contando. Entonces, si usted tuviera un calendario en el que se reuniera con todas las asociaciones, todas las veces que piden... No, es imposible, pues es una demanda que no es imposible de... ¿Y el oficio se debería responder al presidente? Es físicamente imposible. ¿A la asociación se le responder? No, nosotros yo le pedí al subsecretario que tomara contacto con ellos y que se reunieran a la brevedad, que vieran las diferencias. ¿Ministro? Pero como le digo, este tipo de situaciones en las que las asociaciones piden reuniones y por agenda no se les pueden entregar o eventualmente se postergan o se reagendan, es algo que lamentablemente para la demanda del Ministerio de Justicia es algo que es bastante razonable. Ministro, para cerrar, nos gustaría preguntarle respecto al plan que usted detalló respecto a la expropiación de terrenos en Colonia Dignidad, más de 100 hectáreas, lo que ha generado resistencia también en algunos de los grupos dentro de ese enclave. Y han planteado también que quieren evitar la expropiación o al menos una parte de ella. Están de acuerdo con la idea de instalar un memorial, pero protegen también sus propios intereses en ese sector. ¿Ustedes se han sentado a conversar ya con ellos? ¿Y qué alternativas hay para la demanda que plantean los habitantes de esos terrenos? Sí, lo primero es que la expropiación de Colonia Dignidad tiene una razón. Y tiene una razón que está basada en un conjunto de actos que ya ha hecho el Estado. En el año 2016, el sitio o parte del sitio que nosotros vamos a expropiar fue declarado monumento nacional en su categoría de monumento histórico, por la importancia que tiene para la memoria de nuestro país. ¿Por qué? Porque en la ex Colonia Dignidad ocurrieron hechos atroces. O sea, y yo creo que atroz es una palabra que no logra dimensionar lo que ahí ocurrió. Prisión política, desaparición forzada, exterminio, tortura, tráfico de personas, ¿ya? Y además de las torturas de las más atroces que tiene la historia de la humanidad registrada. O
sea, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Y los colonos en ese sentido son víctimas, y los hijos y los nietos de estos colonos trabajan productivamente el campo, si eso es lo que pasa. Hay una serie de actividades productivas que se dan allí y que económicamente les sirven a quienes fueron en algún momento colonos. Entonces, ¿cómo resguardar el derecho que ellos tienen también? Porque de alguna manera también son víctimas. Ellos estuvieron protestando el lunes 3 de marzo, el día que llegó el presidente de Alemania a reunirse con el presidente Boric, con pancartas, etcétera, porque también se sienten afectados como víctimas de la colonia, y esto de alguna manera es una forma de resarcirse, poder tener una actividad económica en el fondo lavadero y en el hotel y en el... Por eso voy a lo siguiente. Como le digo, ahí ocurrieron hechos que son atroces. Y lo que está haciendo el Estado de Chile es expropiar en esos lugares, y la expropiación en nuestro país está muy bien reglamentada. Algunos piensan que excesivamente bien reglamentada, pero se haga una discusión o una conversación de otro tipo. Muy bien reglamentada. Y además, en el caso de que el Estado ejerza la atribución de expropiar por un interés nacional o una utilidad pública, como sería en este caso, tiene que resarcir a los propietarios. Y eso es lo que va a hacer el Estado. El Estado va a expropiar y le va a pagar el justo precio, después de que una comisión técnica independiente determine cuál es el valor, que es el paso que efectivamente viene ahora. Nosotros ya determinamos el polígono. Entonces, una vez determinado el polígono, el Ministerio de Vivienda tiene que citar una comisión de expertos. Esa comisión de expertos va a evaluar el valor que tiene esos terrenos, y nosotros les vamos a pagar a los propietarios de esos terrenos lo que eso cuesta. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Son varias familias? ¿O es una corporación? Nosotros, en la etapa en la que estamos ahora, lo que tenemos que determinar es el valor. ¿Ya? Una vez que nosotros publiquemos el decreto específico que cita la comisión técnica y señala el plazo que va a tener la comisión técnica para trabajar, durante ese proceso se desarrollan los estudios de título. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo van a resolver, porque esto es además con el apoyo del gobierno alemán, ¿cierto? La disputa interna que hay en la Colonia Dignidad. Hay un artículo súper interesante ayer en La Tercera que se llama La cruda lucha interna que divide a la ex Colonia Dignidad, porque hay colonos que se benefician de la actividad económica que desarrollan. Claro, trabajan la tierra. Exactamente, pero están en contra de a quienes consideran son los herederos de los jerarcas que estuvieron detrás de Paul Schaffer, de Hartmut Hoppe, etcétera. ¿Cómo van a resolver esa disputa que hay al interior de la propia colonia? Bueno, nosotros la obligación y la facultad y las atribuciones legales que tenemos es definir el lugar de expropiación, establecer el monto, pagarle a los propietarios, y la fórmula en que los propietarios resuelvan su conflicto interno, eso es parte de los privados. Lo que sí, a raíz de las distintas cartas que han enviado, etcétera, yo le pedí a la subsecretaria de Derechos Humanos que se reuniera con las personas que han ingresado estas distintas informaciones, estas solicitudes, para recoger sus preocupaciones, darle a conocer cuáles son los trámites que vienen y ver cuáles de esas preocupaciones nosotros podemos, dentro del marco de nuestras atribuciones, acoger. Bien. Muchísimas gracias, ministro, por la Gracias conversación por haber acá en venido, CNN Chile Muchas Radio. gracias a ustedes. Buena semana. 9:32, vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos con CNN Chile Radio.